Bienvenidos a un viaje fascinante a través del tiempo, hacia las antiguas y místicas ciudades de Sodoma y Gomorra. Imaginen un paisaje donde el desierto se encuentra con el Mar Muerto, un lugar donde las leyendas y la historia se entrelazan en un tapiz rico y complejo. Hoy, nos embarcaremos en una exploración visual y narrativa de estas ciudades que se han convertido en sinónimo de misterio, moralidad y destrucción. A medida que las imágenes de las ruinas comienzan a aparecer en sus pantallas, es fácil dejarse llevar por la majestuosidad de lo que una vez fue. Situadas en la región de la actual Israel y Jordania, estas ciudades han capturado la imaginación de historiadores, arqueólogos y creyentes religiosos por igual. Las excavaciones en estas áreas han revelado restos que nos cuentan historias de una civilización que floreció y luego desapareció en las arenas del tiempo. Sodoma y Gomorra no son solo nombres en antiguos textos bíblicos, representan sociedades vibrantes que se enfrentaron a numerosos desafíos y dejaron un legado profundo en nuestra cultura colectiva. Sus historias son un recordatorio de la complejidad de la vida humana, de las decisiones que tomamos y de sus consecuencias. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre cómo vivían sus habitantes? ¿Cómo era su día a día? ¿Qué les llevó a su trágico final? En este vídeo, nos proponemos desentrañar la realidad detrás del mito. A través de reconstrucciones detalladas, descubrimientos arqueológicos y análisis históricos, exploraremos la vida cotidiana de estas ciudades antiguas. Al final de este viaje, no solo tendrán un entendimiento más claro de Sodoma y Gomorra, sino también valiosas lecciones sobre la resiliencia y la fragilidad de las civilizaciones antiguas. Prepárense para sorprenderse, reflexionar y, sobre todo, aprender sobre un capítulo fascinante de nuestra historia compartida. Ahora, avancemos hacia nuestra próxima sección donde profundizaremos en el contexto histórico que da vida a estas legendarias ciudades. Para entender verdaderamente la esencia de Sodoma y Gomorra, debemos adentrarnos en el contexto histórico que rodea estas enigmáticas ciudades. Ubicadas en las cercanías del Mar Muerto, en una región que hoy conocemos como la frontera entre Israel y Jordania, estas ciudades eran parte de un conglomerado urbano que se extendía a lo largo de la fértil creciente del Levante. Esta área no solo era crucial debido a su ubicación geográfica, sino que también servía como un importante nexo de rutas comerciales que conectaban Egipto con Mesopotamia. En el mundo antiguo, Sodoma y Gomorra eran reconocidas no solo por su tamaño y riqueza, sino también por su influencia cultural y económica. Las ciudades prosperaban gracias al comercio de sal y betún, recursos abundantes en la región del Mar Muerto. Estos productos eran vitales para las civilizaciones de la época, dado su uso en la preservación de alimentos y en la construcción. Así, Sodoma y Gomorra se convirtieron en centros económicos vibrantes, atrayendo a comerciantes y viajeros de tierras distantes. Las referencias a estas ciudades en textos bíblicos han contribuido significativamente a su notoriedad. En el libro del Génesis, Sodoma y Gomorra son descritas como símbolos de decadencia moral, lo que llevó a su eventual destrucción divina. Sin embargo, más allá de las narrativas religiosas, estas ciudades también aparecen en crónicas históricas de otras culturas que mencionan su existencia y relevancia. Estas menciones han suscitado un interés continuo en el ámbito arqueológico, impulsando numerosas expediciones para descubrir sus secretos ocultos bajo siglos de sedimentos. La relevancia de Sodoma y Gomorra en la arqueología no puede subestimarse. Las investigaciones en esta región han proporcionado un invaluable entendimiento sobre las dinámicas sociales, económicas y culturales de las civilizaciones que florecieron en el antiguo Cercano Oriente. A través de restos arquitectónicos, cerámicas y otros artefactos, los arqueólogos han podido reconstruir aspectos de la vida cotidiana que nos acercan a la realidad de estos antiguos habitantes. Al considerar la historia de Sodoma y Gomorra, no solo exploramos el pasado de dos ciudades, sino que también reflexionamos sobre el legado duradero de las civilizaciones antiguas. Con esto en mente, nos movemos ahora hacia una exploración más detallada de cómo estas ciudades funcionaban en términos de su estructura social y economía, arrojando más luz sobre la vida de sus habitantes. Adentrémonos ahora en la estructura social y la economía de Sodoma y Gomorra, aspectos que desempeñaron un papel crucial en el funcionamiento diario de estas ciudades. La sociedad en estas urbes era una compleja red de relaciones jerárquicas, donde la posición social determinaba en gran medida el estilo de vida y las oportunidades de los individuos. En la cúspide de la estructura social se encontraban los líderes y la élite gobernante, responsables de la toma de decisiones y la administración de la ciudad.
Esta clase dominante estaba compuesta principalmente por terratenientes ricos, comerciantes de alto rango y líderes religiosos que ejercían una influencia significativa sobre las políticas y la vida espiritual de la comunidad. Los hombres ocupaban roles prominentes en la sociedad, siendo los principales responsables del comercio y la toma de decisiones políticas. Sin embargo, las mujeres también desempeñaban roles cruciales, especialmente en la gestión del hogar y en actividades económicas complementarias como la producción textil y la alfarería. Aunque su influencia política era limitada, las mujeres de la élite podían ejercer poder a través de alianzas matrimoniales y la gestión de bienes familiares. Los niños, por su parte, eran vistos tanto como una bendición como una responsabilidad, y se esperaba que contribuyeran al bienestar de la familia desde una edad temprana. La educación era principalmente informal, centrada en la transmisión de habilidades prácticas necesarias para la vida adulta. En cuanto a la economía, Sodoma y Gomorra florecían gracias a una mezcla de comercio, agricultura e industria. Situadas estratégicamente cerca de rutas comerciales vitales, estas ciudades eran puntos de intercambio de bienes como sal, betún, especias y textiles. La agricultura también jugaba un papel central, sustentada por los fértiles suelos de la región que permitían el cultivo de cereales y legumbres. La industria, aunque menos prominente que el comercio y la agricultura, incluía la producción de cerámica y textiles, lo cual no solo abastecía a la población local, sino que también se exportaba a regiones vecinas. Estas actividades económicas estaban interconectadas, creando un ecosistema próspero que sostenía a la población. Las evidencias arqueológicas nos ofrecen una ventana hacia este vibrante entorno económico. Restos de cerámica, herramientas agrícolas y estructuras de almacenamiento descubiertos en excavaciones proporcionan pruebas tangibles de las actividades comerciales y productivas. Estos hallazgos confirman la importancia del comercio y la producción local en la vida diaria y nos ayudan a entender cómo estas ciudades lograron prosperar. Con una comprensión más clara de la estructura social y económica de Sodoma y Gomorra, estamos mejor equipados para explorar cómo estas dinámicas influenciaban la vida cotidiana de sus habitantes. Mientras nos movemos a la siguiente sección, veremos de cerca las rutinas diarias y los hábitos que definían su existencia, arrojando luz sobre la cultura rica y diversa que floreció en estas legendarias ciudades. La vida cotidiana en Sodoma y Gomorra estaba marcada por una rica diversidad de actividades y prácticas que definían el ritmo de la existencia en estas ciudades antiguas. A medida que nos sumergimos en su día a día, podemos imaginar un mundo vibrante donde el trabajo y el ocio se entrelazaban en un tapiz cultural único. La jornada para muchos habitantes comenzaba con el amanecer, cuando los agricultores se dirigían a sus campos para aprovechar las frescas horas de la mañana. Cultivar la tierra era una actividad esencial, y los productos agrícolas no solo alimentaban a la población local, sino que también se intercambiaban en mercados bulliciosos, llenos de comerciantes y compradores. Al mismo tiempo, artesanos y obreros abrían sus talleres, dedicándose a la creación de cerámicas, textiles y otros bienes valiosos que contribuían a la economía local. El ocio también ocupaba un lugar importante en la vida de estas ciudades. Las plazas públicas ofrecían un espacio para el encuentro social, donde amigos y familiares se reunían para conversar y compartir historias. Los baños públicos eran centros de socialización y relajación, reflejando un aspecto fundamental de la cultura urbana de la época. En cuanto a la alimentación, la dieta de los habitantes de Sodoma y Gomorra era variada y refleja la riqueza de su entorno. Los cereales como el trigo y la cebada eran básicos en su alimentación, complementados por legumbres, frutas y vegetales cultivados localmente. La carne, aunque consumida con menos frecuencia, se disfrutaba durante festividades y ocasiones especiales. El pan y el vino eran elementos comunes en las comidas diarias, simbolizando hospitalidad y comunidad. Las prácticas culturales y los festivales religiosos desempeñaban un papel vital en el tejido social. Se celebraban festivales que honraban a las deidades locales, marcando el cambio de estaciones y los ciclos agrícolas. Estos eventos no solo ofrecían una oportunidad para la adoración y el sacrificio, sino que también fomentaban la cohesión comunitaria, uniendo a las personas en un espíritu de celebración y renovación espiritual. Descubrimientos arqueológicos han arrojado luz sobre estos aspectos cotidianos. Utensilios de cocina encontrados en excavaciones revelan el tipo de comidas preparadas, mientras que los restos alimentarios ofrecen una mirada directa a los hábitos culinarios de la época.
Estos hallazgos nos permiten reconstruir con mayor precisión las rutinas diarias y comprender mejor las tradiciones culturales que sustentaban la vida en estas ciudades. Con cada detalle reconstruido, obtenemos una imagen más clara de cómo vivían los habitantes de Sodoma y Gomorra, su interacción con el entorno y entre ellos. Esta comprensión nos lleva a considerar la infraestructura física que soportaba estas actividades diarias, por lo que ahora vamos a explorar la arquitectura y el urbanismo que definían el espacio físico de estas ciudades legendarias, proporcionando el escenario donde se desarrollaba su vida cotidiana. La arquitectura y el urbanismo de Sodoma y Gomorra ofrecen una ventana fascinante hacia la planificación y el desarrollo de estas ciudades antiguas. A través de sus diseños urbanos, podemos entender cómo la disposición de las calles y edificios influía en la vida cotidiana de sus habitantes, reflejando tanto el ingenio humano como las necesidades prácticas del tiempo. El diseño urbano de Sodoma y Gomorra estaba cuidadosamente pensado para maximizar la funcionalidad y la convivencia. Las calles eran estrechas y sinuosas, diseñadas para proporcionar sombra y protección contra el abrasador sol del desierto. Estas vías conectaban eficientemente los diferentes distritos de la ciudad, facilitando el comercio y la interacción social. Las plazas públicas, ubicadas estratégicamente, servían como puntos focales para la vida comunitaria, donde los mercados florecían y la gente se reunía para eventos y celebraciones. Entre las estructuras más notables se encontraban los templos, que no solo eran centros de culto religioso, sino también símbolos de poder y riqueza. Estaban construidos con bloques de piedra y decorados con relieves intrincados que narraban historias de deidades y héroes locales. Los mercados, por otro lado, eran el corazón del comercio, con puestos abarrotados de productos variados que llegaban desde tierras lejanas. Las residencias reflejaban la diversidad social de las ciudades. Mientras que los hogares de las clases trabajadoras eran modestos y funcionales, las casas de la élite se destacaban por su tamaño y ornamentación. Estas viviendas a menudo incluían patios internos y jardines, proporcionando un oasis privado lejos del bullicio de las calles. La evidencia arqueológica respalda estas observaciones, con restos de murallas robustas que rodeaban las ciudades, ofreciendo protección contra invasiones y marcando los límites del espacio urbano. Las excavaciones han descubierto cimientos de edificios y herramientas de construcción que revelan técnicas avanzadas para la época, como el uso de mortero de cal para unir piedras, lo que confería mayor durabilidad a las estructuras. Comparando con otras ciudades contemporáneas, Sodoma y Gomorra compartían muchas características comunes, pero también poseían particularidades distintivas que reflejaban sus identidades únicas. Mientras que Ur y Babilonia, por ejemplo, destacaban por sus zigurats y canales, Sodoma y Gomorra eran reconocidas por su habilidad para integrar arquitectura funcional con elementos de belleza y espiritualidad. Con esta comprensión de cómo la arquitectura y el urbanismo daban forma a la vida en estas ciudades, podemos ahora girar nuestra atención hacia los desafíos y conflictos que afectaron a Sodoma y Gomorra, explorando cómo estas fuerzas externas e internas eventualmente llevaron a su trágico destino. A medida que nos adentramos en los desafíos y conflictos que marcaron el destino de Sodoma y Gomorra, es esencial comprender las fuerzas tanto internas como externas que llevaron a su eventual destrucción. Las ciudades, a pesar de su riqueza y sofisticación, no estaban exentas de tensiones que amenazaban con desestabilizar su estructura social. Internamente, Sodoma y Gomorra enfrentaban rivalidades y tensiones sociales que eran comunes en sociedades complejas. La disparidad entre la riqueza de la élite y la pobreza de las clases trabajadoras generaba fricciones que, en ocasiones, se manifestaban en disturbios y descontento generalizado. Estas tensiones sociales, exacerbadas por la competencia por recursos limitados, creaban un ambiente de inestabilidad que podía encenderse rápidamente en conflicto abierto. Externamente, las amenazas eran igualmente significativas. Las ciudades eran vulnerables a invasiones de pueblos nómadas que frecuentemente saqueaban los asentamientos en busca de botín. Además, la ubicación geográfica de Sodoma y Gomorra las hacía propensas a desastres naturales, como terremotos e inundaciones, que podían devastar la infraestructura y la población local. La destrucción de Sodoma y Gomorra ha sido objeto de numerosos estudios y teorías. Algunos investigadores sugieren que un evento catastrófico, como un terremoto o una explosión volcánica, podría haber sido la causa directa de su desaparición. Otros, sin embargo, apuntan a la combinación de factores sociales y externos, donde las tensiones internas debilitaban la cohesión social, mientras que las amenazas externas agotaban los recursos de defensa.
Estas teorías nos llevan a una reflexión más amplia sobre la resiliencia y vulnerabilidad de las sociedades antiguas. Aunque lograron construir ciudades impresionantes y desarrollar culturas ricas, también eran profundamente frágiles ante las fuerzas que no podían controlar. La historia de Sodoma y Gomorra nos recuerda que la prosperidad no siempre garantiza la estabilidad a largo plazo. Con esto en mente, nos preparamos para concluir nuestra exploración, reflexionando sobre las lecciones que podemos extraer del ascenso y caída de estas ciudades. Al hacerlo, consideraremos cómo estas narrativas antiguas todavía resuenan en nuestro mundo moderno y lo que podemos aprender para el futuro. Al concluir este viaje a través de las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra, hemos explorado la riqueza de sus estructuras sociales, la complejidad de su economía y las vibrantes vidas cotidianas de sus habitantes. Desde la arquitectura impresionante hasta los desafíos sociales y naturales que enfrentaron, estas ciudades nos ofrecen una ventana única a un pasado lejano pero profundamente relevante. La historia de Sodoma y Gomorra es un recordatorio del delicado equilibrio que las sociedades deben mantener para prosperar. Las conexiones entre el pasado y el presente son evidentes cuando consideramos los desafíos similares a los que nos enfrentamos hoy: desigualdades sociales, vulnerabilidad ante desastres naturales y la necesidad de cohesión y resiliencia comunitaria. Estas narrativas antiguas nos enseñan que, aunque el contexto tecnológico y cultural ha cambiado, los fundamentos de la convivencia humana siguen siendo los mismos. Además, hay lecciones morales y culturales que podemos aplicar a nuestra sociedad moderna. La importancia de la justicia social, la necesidad de un liderazgo responsable y la capacidad de adaptación ante circunstancias adversas son valores que trascienden el tiempo y el espacio. La historia de estas ciudades nos invita a reflexionar sobre nuestras propias comunidades y el legado que dejaremos para el futuro. Finalmente, invito a cada uno de ustedes a continuar explorando y discutiendo estas fascinantes historias del pasado. Hay mucho más por descubrir y aprender, y cada pieza de conocimiento nos ayuda a entender mejor nuestro lugar en este vasto tapiz de la historia humana. Gracias por acompañarnos en este viaje, y esperamos que se sientan inspirados a seguir indagando en las maravillas y lecciones de la antigüedad. Con estas reflexiones en mente, nos dirigimos al cierre del vídeo, donde les animaremos a compartir sus pensamientos y a mantenerse conectados con futuras exploraciones de las historias que han dado forma a nuestro mundo. A medida que llegamos al final de este vídeo, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por haber sido parte de esta exploración de Sodoma y Gomorra. Su tiempo y atención son valiosos, y esperamos que hayan encontrado este viaje tan enriquecedor y revelador como fue para nosotros al crear este contenido. Ahora, nos gustaría invitarles a compartir sus pensamientos y reflexiones sobre lo que han aprendido. ¿Qué parte de la historia de Sodoma y Gomorra les ha impactado más? ¿Cómo creen que estas lecciones del pasado pueden aplicarse a nuestros desafíos actuales? Sus comentarios son una parte vital de nuestra comunidad y nos encantaría conocer sus opiniones. Además, si disfrutaron de este vídeo, asegúrense de darle me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Cuantas más personas se unan a la conversación sobre estas fascinantes historias del pasado, más rica será nuestra comprensión colectiva del mundo antiguo y de nosotros mismos. No olviden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Al hacerlo, se mantendrán actualizados con nuestros próximos vídeos y exploraciones. Tenemos una emocionante serie de contenidos que estamos ansiosos por compartir con ustedes, desde otras ciudades antiguas hasta civilizaciones perdidas y los misterios que aún nos eluden. Finalmente, queremos dejarles con un adelanto de nuestros futuros vídeos. Pronto, exploraremos los secretos de las pirámides egipcias y la enigmática cultura de los mayas. Hay un vasto universo de historia esperando a ser descubierto, y esperamos que nos acompañen en cada paso del camino. Gracias nuevamente por su apoyo e interés. Juntos, podemos continuar desentrañando los misterios del pasado y encontrar inspiración para el futuro. Hasta la próxima, que su curiosidad nunca se apague.